Hola, hola y bienvenidos nuevamente a la sección Partidas Extraordinarias. Estamos ya en el sexto episodio y el día de hoy les traigo una partida fantástica de un Magnus Carlsen a sus 12 años que ya tenía una profunda comprensión posicional y una agudeza táctica sin igual. Vamos precisamente a ver en el remate final de esta partida sus grandes capacidades tácticas. Muy bien, estaba en este caso jugando contra otro jugador noruego, Hans Harstad, y la partida se desarrolló del siguiente modo. Se jugó una apertura española, la variante Chigorín, que queda planteada después de las siguientes jugadas. Voy a ir un poquito rápido en la apertura porque es un esquema bastante típico, sin embargo, explicaré lo que sea necesario explicar. En este momento ya las negras precisamente preparan la jugada caballo 5 para tratar de eliminar el famosísimo alfil español, que es una pieza muy fuerte en esta variante, y por eso se realiza la jugada de 6 para que el peón de 5 no quede suelto. Y por esa misma razón las blancas juegan C3 para darle un espacio al alfil y al mismo tiempo preparar el avance de 4. Las negras se enrocan, las blancas juegan H3, viene la jugada caballo A5, como ya lo había anticipado, y viene la jugada C5, D4 y dama C7, con lo cual quedamos a plenitud en la variante Chigorín de la española. Una variante en la cual este caballo se mueve varias veces tratando de crear una tensión central y forzando un poco a las blancas a tomar alguna decisión sobre si cambiar en el centro, si avanzar, si mantener la atención central. Entonces, la partida siguió de este modo. Inicia esta famosísima maniobra típica con el caballo en D2 que hace todo este viaje, caballo D2, caballo F1, caballo G3, tratando de llegar a la casilla F5, una casilla bastante fuerte, atacando en este caso el alfil de casillas negras, también atacando el punto G7, que es un punto bastante vulnerable para ataques contra el enroque. Las negras se regresaron y las blancas en este caso se deciden por la línea en la cual se gana bastante ventaja de espacio, aunque quedan con un centro rígido, lo cual hace un poco más difícil el poder romper hacia el futuro, pero que, vuelvo a insistir, les da cierta ventaja de espacio que también es importante en ese tipo de posiciones. Las negras juegan caballo de 8 y las blancas juegan a 4, lo cual ya genera una amenaza muy elemental que es peón por peón y las negras no pueden recapturar porque la torre está suelta. Por esa razón las negras deciden jugar torre a 7 y al mismo tiempo lo hacen para no cederle a las blancas la columna A. Aunque lo teórico actualmente sería jugar mejor torre B8 y tratar de buscar un contragolpe en el flanco de dama con la jugada B4. Las blancas siguen su curso en la maniobra que ya había mencionado y las negras se anticipan bastante con la jugada G6. Esta jugada impide la llegada del caballo a esta casilla y al mismo tiempo prepara la salida de la torre por la casilla E8 para el alfil reciclarse por F8 y llegar hasta G7. Las blancas juegan alfil H6, una jugada más de corte táctico, tratando de aprovechar rápidamente el debilitamiento de las casillas de color negro, a lo cual las negras contestaron torre 8 y las blancas continúan con su maniobra que ya había mencionado antes. Las negras juegan caballo de 7 y las blancas empiezan también a preparar otra maniobra típica en este tipo de posiciones para seguir aprovechando el debilitamiento de estas casillas con un caballo desde G4 que podría saltar a F6 o hasta H6. Las negras tratan de controlar al menos la casilla F6 y las blancas retiran su alfil, en este caso a una magnífica casilla porque amenazan la torre por vía rayos X con la jugada B4. Pero al mismo tiempo es una jugada profiláctica porque las negras podrían en algún momento realizar la jugada G5 encerrando este alfil y podría estar en riesgo después de la jugada caballo F7. Las negras juegan caballo B6, peón por, y las blancas juegan alfil D3 atacando la debilidad de B5, a lo cual las negras contestan alfil D7 y ya en este momento las blancas finalizan completamente su desarrollo, conectan las torres y empiezan a mirar de forma bastante agresiva hacia estas casillas para una posible invasión también con el alfil y con la dama para tratar de buscar ya amenazas directas contra el rey. Las negras se adelantan a ese plan jugando caballo F7,
viene este cambio. Precisamente este cambio podríamos entenderlo como la intención de alejar un poco a la dama hacia el flanco de dama y todo el ataque desplegarlo en el flanco de rey. Y vamos a ver que las negras prácticamente no se dan por enteradas del peligro que están corriendo y siguen trayendo sus piezas hacia el flanco de dama, y Magnus ya había anticipado esto y precisamente es lo que conducirá al final espectacular que vamos a ver. Las blancas juegan dama e2, atacando nuevamente el punto B5. Las blancas ahora juegan caballo G4 y las negras tratan de defender ahora también cualquier ingreso por la casilla H6 con el rey. Las blancas preparan ahora o tratan de preparar también la entrada con la dama por E3. Viene la jugada caballo 3 y el alfil ya está defendiendo el punto B2, que era el punto vulnerable también de las blancas. Viene la jugada alfil C2. Son jugadas también de espera, lo que nos muestra a un Magnus que es capaz también de jugar de forma táctica, pero manteniendo la tranquilidad, buscando el momento preciso para asestar los golpes definitivos. Viene la jugada dama 3, como ya lo había mencionado. Viene la jugada C4 y esto es a lo que mencionaba también antes, que las negras no se están dando por enteradas de que ya están ante un ataque bastante delicado en el flanco de rey y deberían haber puesto toda su atención en traer las piezas a defender a su rey, lo cual no hicieron y vamos a ver precisamente qué es ya el resultado totalmente favorable para las blancas. Las blancas juegan torre F1 para tratar de traer la última pieza que falta por jugar, que esta torre después del avance F4, abrir la columna F y que la torre se active por esa columna. Las negras por fin se deciden a traer una pieza hacia el flanco de rey, en este caso todavía en el centro, pero prácticamente es demasiado tarde. Las negras juegan caballo H5 tratando de bloquear un poco el ingreso de la dama, pero veremos que este caballo va a ser también parte de la combinación final que va a realizar Magnus. Magnus juega F4, una gran jugada precisamente para abrir la columna, como lo habíamos anticipado. Viene dama por peón y viene un error, porque las negras no están en este momento en posición de realizar este tipo de sacrificios pensando en que Magnus cometería un error tan absurdo como capturar y luego capturar y ganar la dama. Entonces esta ganancia de material lo único que hace es hacer que pierdan muchos más tiempos porque ahora viene la dama por H4 y ya es posible capturar el alfil y la dama se ha ubicado en una mejor posición precisamente para el remate final. Alfil de 7 y viene una de esas jugadas magníficas que lo hemos visto hacer con mucha frecuencia Magnus. De hecho, en los últimos torneos ha ganado por este tipo de sacrificios. Muchas veces sacrifica dos peones con tal de darle la mayor actividad a las piezas. Y la jugada que es encantadora para quienes amamos el ajedrez, en ese caso es E5. Sacrifica un peón con el objetivo de abrir la diagonal del alfil para darle actividad a su alfil, para que pueda servir también como una pieza más de ataque en el flanco de rey. Así que el material en ese momento sacrificado es lo de menos para él. Lo importante aquí es que esta pieza cobre la fuerza que va a cobrar. Entonces viene este cambio precisamente para tratar de algún modo de activar su dama hacia la defensa de F6, pero entonces ya viene el resultado final de esta magnífica partida con caballo H5. Ante caballo H5 ya prácticamente las negras están perdidas, capturan el caballo y viene la bonita jugada dama por G5 y están perdidas las negras. Si juegan rey H8, pues vendría simplemente caballo F7 mate. Si juegan rey F8, entonces vendría dama G8 mate. Esto no fue lo que sucedió en la partida, pero son las opciones. Sí, y si se toma la dama, que es lo que todos queremos ver, ¿qué pasa si se toma la dama? Vendría la jugada torre F7 y independientemente de si van hacia H8 se toman el caballo, viene el mismo remate, se tomó el caballo y vino torre por H7, jaque mate, precisamente con el apoyo de este alfil que se activó después del sacrificio del peón. Entonces, esto es, digamos, parte de lo bonito, de lo estético, de este tipo de jugadas que tienen este propósito profundo de
dinamizar una pieza que estaba completamente inactiva y que precisamente sirve para un remate tan espectacular como el que acabamos de ver. Este es un Magnus de 12 años que nos deleita ya y que anticipa precisamente todo el nivel al cual alcanzaría, y debo confesar en este momento mi gran admiración por este jugador que se ha mantenido ya bastante tiempo en la cima del ajedrez. De hecho, ya es una leyenda viviente del ajedrez y del cual regresaremos en otros momentos a ver otras partidas en diferentes etapas de su vida y también de los campeonatos del mundo que ha disputado. Así que gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en la siguiente sección. Gracias y chao, chao.